está en un régimen de media pensión en un colegio, al terminar la jornada de las clases de mañana, se escapa del colegio, se va a una nave industrial anexa, conecta un montacargas que se le cae encima y fallece. ¿Se puede considerar responsable al centro o a los profesores por esos hechos? El Tribunal Supremo, en una sentencia de 15 de diciembre de 1994, considera que la conducta del centro es culpable por omisión de guardar y cuidar del alumno, lo que supone actos iniciales decisivos que, si bien no provocaron directamente el suceso, ya que tuvo lugar en instalaciones distintas y dependientes, de manera que esta omisión, producida en el primer tiempo de los hechos, fue causante, provocadora de lo sucedido en el periodo temporal siguiente. No se puede desconectar la salida o escapada del niño propiciada por el mal actuar del colegio en su fallecimiento. Es decir, en este caso, el Tribunal Supremo considera que la causa de la muerte del alumno está directamente relacionada con la misión del centro y con la misión de los profesores, y por tanto condena al centro a indemnizar a la familia por el fallecimiento del alumno. Será el caso concreto el que determine, pero esto es un ejemplo en el que la causa, pese a que ha intervenido un fenómeno extraño, como ha sido el que exista un montacargas abandonado o una nave industrial, no ha sido suficiente como para privar de eficacia con el primer hecho, que fue la conducta omisiva por parte de los profesores que dejaron o no vigilaron suficientemente a ese alumno que estaba en régimen de media pensión y lo permitieron o cometieron su labor de vigilarle y por tanto están siendo causantes del daño o fallecimiento que padece. Serán los tribunales en cada caso concreto los que determinen. Otro ejemplo, por ejemplo, que puedo poner, en el caso de este es un caso casi flagrante, ¿no? Es una niña de 12 años que se sube a un pupitre, abre una ventana colocada a 15 centímetros del pupitre, una ventana que tenía unas dimensiones desde el suelo inferiores a las establecidas legalmente y por tanto determinaba una normativa especial, tenía que estar bloqueada la ventana y no puede tener el pupitre a una determinada distancia. Y en este caso, la niña abre la ventana, se sube al pupitre, abre la ventana y se tira voluntariamente. El Tribunal Supremo no lo dice directamente, pero se intuye de la redacción que ha sido una decisión voluntaria de la niña. En un edificio de 7 plantas, en una colegio de 7 plantas, se tira. Al fallecer, claro, al caer fallece. En este caso dice el Tribunal Supremo que ha existido una culpa de la víctima, pero que no es exclusiva, pues si las ventanas hubieran estado cerradas con mecanismos de protección dadas la escasa distancia de los pupitres, no hubiera podido abrirla y no se hubiera tirado. Condena al centro de enseñanza en concurrencia de culpas con la víctima. Una sentencia de 14 de febrero de 2000. Viene a decir además que no se puede exigir a los menores el mismo grado de madurez en su actuar que de una persona adulta, de donde resulta que no se excluye por completo la responsabilidad del colegio ni puede considerarse como única causa del evento de la conducta de la niña. Es una circunstancia normal, a lo mejor se hubiera considerado que la única causa de la muerte ha sido la voluntad de la niña de tirarse. Pero en este caso, como no estaban bloqueadas las ventanas, existe una causalidad por parte del centro y le hace corresponsable del fallecimiento de la niña. Por tanto, partiendo del presupuesto de que existió un daño, un autor, y que ese daño se pueda imputar al autor como causa, que el autor haya sido causa de ese daño, nos queda un tercer requisito, que es que exista culpa o negligencia. Como decía antes, ya se han superado viejas teorías en las que la responsabilidad era objetiva. No nos engañemos, de todas formas, en nuestro ordenamiento jurídico existen circunstancias o situaciones en las que se responde objetivamente, es decir, sin que haya culpa en el sujeto. Me estoy refiriendo a la accidente de circulación porque la ley considera que los vehículos son maquinarias peligrosas, o la responsabilidad que tiene normalmente la administración por el funcionamiento normal o anormal de la servicio público. Pero no es nuestro caso. En el caso del profesor siempre se va a exigir que tenga culpa o negligencia grave o dolo. Le explicaré también lo que significa el dolo. Es muy difícil determinar en estos momentos, en muy pocos minutos, qué se entiende por culpa o negligencia. Pero todo el mundo tiene que entender que está relacionado con la infracción de las normas del deber de cuidado. No haber puesto el cuidado que nos exige las circunstancias de tiempo, de lugar, nuestra profesión, en la situación en la que se está produciendo. Tiene que ver con la imprudencia, con no estar a la altura de las circunstancias. El artículo 1104 del Código Civil regula la culpa al decir que la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Este también nos puede parecer un poco arcaico, pero es bastante ejemplar y bastante significativo de cómo debe actuar una persona. Pues va a actuar como un buen padre de familia, como actuaseis vosotros si las personas que están a vuestro cuidado no fueran alumnos, si fueran vuestros hijos. Es decir, poniendo la máxima atención y el máximo cuidado. Por tanto, la culpa tiene que relacionarse con la imprudencia. Estamos hablando de algo que no es voluntario, estamos hablando de una infracción que no es voluntaria, es no haber tenido el cuidado, no haber puesto la atención necesaria. Y se distingue del dolo, porque el dolo es la voluntad de causar. El dolo también se estudia en el derecho penal
y tiene que ver con querer. Es un acto de voluntad, no es un acto de inconsciencia, es querer causar el daño. Pues bien, vosotros responderéis por culpa o negligencia grave y por supuesto en caso de dolo. Es decir, si un alumno, si vosotros le causáis daño a un alumno voluntariamente, vais a responder. Si el daño se lo causáis por omisión o por infracción de las normas de cuidado, también vais a responder. Después estudiaremos también que también vais a responder no solamente de los hechos propios, sino de los hechos ajenos. Es decir, de los hechos que causan los alumnos si no nos han entrenado o no han cuidado correctamente. Esa culpa o ese dolo, esa culpa o esa negligencia se va a graduar. Puede ser grave, puede ser leve o puede ser muy grave. Calificarla de una manera o de otra dependerá de la infracción que se haya cometido. Si las normas que se han vulnerado eran normas esenciales, pues la culpa será grave. Si las normas que se han vulnerado son normas accesorias, la culpa será leve. Serán los tribunales en cada caso concreto los que estudiarán y determinarán si ante un hecho dañoso la culpa del profesor es grave o es menor. Un ejemplo os puedo poner en el que, bueno, quizá más adelante cuando estudie otro supuesto. La culpa o la actuación del profesor no siempre es exigir, la responsabilidad no siempre es exigir al profesor. Existen circunstancias que eximen de responsabilidad del profesor. Estamos hablando, por ejemplo, de la culpa de la víctima, del caso fortuito o de la fuerza mayor. Es decir, puede existir un daño, un resultado dañoso, pero la mayor parte o exclusivamente es culpa de la víctima, de quien ha padecido ese daño. En esos casos no respondería el profesor. Si la culpa no ha sido exclusiva, sino que ha sido hasta cierto grado o responsabilidad entre el profesor y la víctima. De manera que se moderará la responsabilidad del profesor. Un ejemplo, por ejemplo, de culpa de la víctima en el caso de un alumno que se cuelga en una portería que está sin anclar, es decir, el centro no ha tenido precaución de anclar la portería, y está siendo impulsado por los demás alumnos para dar una vuelta colgado en el arrote transversal de la portería. Al subirse, se cae la portería encima y fallece. El Tribunal Supremo considera que existe concurrencia de culpas, de manera que también es reprochable la conducta del alumno que contribuyó causalmente al resultado de ese evento. En este caso, existe corresponsabilidad del centro por no haber tenido anclada la portería, pero también le imputa al alumno el hecho de haber subido a la portería cuando no es el uso normal de la portería subirse para colgarse y hacer piruetas. Una sentencia del 7 de marzo de 2009. La fuerza mayor también incluye vuestra responsabilidad. La fuerza mayor, es difícil explicarla, pero se puede resumir como aquellos sucesos previstos o imprevisibles, pero que son inevitables, aunque se hubieran podido prever y no son inevitables. Estamos hablando de huracanes, fenómenos atmosféricos, terremotos. No he encontrado ningún ejemplo, siguiendo la jurisprudencia, de casos de fuerza mayor aplicada a los profesores. Os puedo poner un ejemplo muy reciente, una sentencia que ha salido este año. En Cáceres hace 3 años hubo unas fuertes lluvias que provocaron que se fuera abriendo gradualmente la presa de Guadiloba y provocó unas inundaciones de los terrenos de alrededor que incluso pusieron en vida el peligro de las personas que tienen sus granjas o sus viviendas alrededor del pantano. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado que no ha existido responsabilidad por parte de la Administración ni del Canal de Sal Segunda, que es el responsable del control de la presa, por ir abriendo gradualmente la presa e ir soltando agua, porque la causa de inundaciones no ha sido la apertura de la presa, ha sido las fuertes lluvias. Esas son inevitables y son imprevisibles. Por tanto, absuelve al Ayuntamiento y al Canal de Sal Segunda de los daños que ha causado por esa inundación. Es un ejemplo de fuerza mayor, es decir, es un suceso que aunque se pudiera prever, es inevitable. Un ejemplo de caso fortuito es el caso fortuito también es otro supuesto que también excluye vuestra responsabilidad. Estamos hablando de aquellos sucesos previstos o imprevisibles, pero que se pueden evitar. Es decir, si se hubieran previsto, se hubieran podido evitar. Por ejemplo, un ejemplo de caso fortuito es 2 niñas que están jugando en el patio, en la hora de recreo, saltando a la comba, y con tan mala suerte que a una de ellas se le suelta la comba y le va a dar en el ojo de la otra niña, perdiendo la visión presente. Los padres demandan a los padres de esa otra niña al colegio por considerar que existe responsabilidad. El Tribunal Supremo considera que es un suceso de caso fortuito. Es algo que no se ha podido evitar, aunque se hubiera podido previsto. Entra dentro de un uso, un juego inocuo que no tenía ningún riesgo y considera que la responsabilidad no es de nadie, sino que es un caso fortuito. En este caso absuelve a los padres de la niña porque no está bajo su vigilancia. La niña no estaba bajo la vigilancia del padre, estaba en el centro de escolar. Y absuelve también al colegio por considerar que la pérdida de visión se produjo por un fatal accidente imprevisible, ya que el juego era totalmente inocuo, de generar práctica en niñas de esas edades, niñas normales y no conflictivas, que estaba vigilada. La sentencia del 28 de diciembre de 2009. Por tanto, tenemos que decir que necesitáis para responder culpa, negligencia y que no hay
haya existido fuerza mayor, que no haya existido culpa de la víctima y que no haya existido caso. Otro ejemplo en el que también se asuelva un profesor es el supuesto en que unas niñas están esperando a entrar en un comedor dentro del colegio, forman una fila de un juego espontáneo y en esa fila se suben unas a otras encima, se cae y se rompe el brazo. El Tribunal Supremo considera que no ha existido una responsabilidad de las personas que estaban vigilando porque el juego también era inocuo y porque entra dentro de lo razonable. Esta sentencia es muy interesante porque dice que no hay responsabilidad del profesor porque las lesiones se produjeron en el uso natural de un juego inocuo y solo se podían evitar sometiendo a la niña a la más absoluta inactividad por temor a las lesiones, que sería ajeno a toda realidad, malo para su formación y edad y para la confianza que debe alcanzar en sus posibilidades futuras, sin que conste que hubiera falta de vigilancia ni ningún reproche para los cuidadores. Y finalmente, una vez que ya tenemos los presupuestos en los que respondéis, culpa o negligencia y que no se haya excluido, llega el momento de cómo se repara el daño causado. El daño causado tiene que repararse con una indemnización. El problema está en que cuando la lesión o el daño es patrimonial o económico, sí es posible traducir en dinero. Como he dicho antes, si un profesor golpea a un alumno y le rompe las gafas, se puede saber cuánto cuestan esas gafas. Se tasa, se peritan y se indemniza en valor de esas gafas. El problema surge cuando el daño que padece la víctima es una lesión corporal o una lesión en su moral. Por ejemplo, una corte, una caída, una pérdida de un brazo, en estos casos nuestro sistema jurídico tiene establecido un baremo, una tabla de indemnización, está establecida para el derecho a la circulación de los vehículos de motor. Cualquier persona que padezca un accidente de tráfico sabe que todos los años el Estado publica una lista en la que en función de las lesiones que padezca, el tiempo de incapacidad y las secuelas que padezca, se va a poder traducir y convertir en dinero de manera que se convierte en una cantidad económica. Pues bien, los tribunales de justicia están exportando el derecho de la circulación a otras ramas del derecho, esa tabla o ese baremo de indemnización, de manera que se calculan también las indemnizaciones en la integridad corporal que se padezcan en otro tipo de ramas del derecho, del tipo de accidente, aunque no hayan sido accidentes. Más difícil tiene el tema de indemnizar un daño moral. ¿Cómo se indemniza el que a un profesor le insulten o el que a un profesor le injurien? Tiene difícil, es decir, estamos hablando de se ha lesionado su honor o su dignidad. Serán los tribunales en cada caso concreto los que buscarán fórmulas para traducir en dinero ese daño en función de la repercusión que haya tenido esa lesión, de la duración, de la importancia, del renombre que tenga la persona para en cada caso concreto proceder a su vida. Tenemos por tanto ya una noción de qué se entiende por responsabilidad civil y voy a entrar a estudiar ahora en qué caso responden los profesores, en qué caso responden los centros de enseñanza y para ello voy a distinguir entre centros de enseñanza privada y centros de enseñanza pública porque tienen una distinta regulación. Los centros de enseñanza privada, la responsabilidad de los profesores y de los centros de enseñanza está regulada en el Código Civil y en relación a los centros de enseñanza pública están regulados en las leyes administrativas. A su vez hay que distinguir si los daños se producen como consecuencia de hechos delictivos o si se producen sin consecuencia de hechos delictivos. Es decir, una persona puede causar daño a otro cometiendo un delito, pero también se puede causar daño a otra persona sin cometer un delito, simplemente por negligencia, por imprudencia, pero que no tenga la catalogación de delito. Si los hechos se producen en un centro de enseñanza privado y no son delictivos, el profesor distingue a su vez si el daño lo causa directamente el profesor o si el daño lo causa un alumno que esté bajo la guardia y custodia del profesor en el tiempo de sus actividades escolares. Si el hecho daño se lo causa el profesor, responde como cualquier otra persona. El artículo 1902, que he leído antes, sería aplicable en este caso. El profesor responde por los actos o omisiones que causen daño a otro, interviniendo culpa o negligencia. En este caso es responsable personal el profesor y existe la responsabilidad del centro académico, del centro de enseñanza privado en el que trabaja, al tenerlo dispuesto en el artículo 1903 como cualquier otra empresa, cualquier establecimiento que responde de los daños que causan sus empleados. De manera que el área agraviada podrá dirigirse al profesor o podrá dirigirse al centro de enseñanza. Si el daño es causado por un alumno cuando está bajo la custodia del profesor en el desempeño de las tareas de horas lectivas, actividades complementarias o actividades extraescolares, distingo a su vez si el alumno es menor de edad o el alumno es mayor de edad. Si el alumno es mayor de edad, la responsabilidad es mayor del alumno, porque él es dueño de sus actos. Y existe la responsabilidad civil de los padres, porque el Código Civil establece que los padres son responsables civilmente de los daños causados por sus hijos mayores de edad si viven con ellos
pero siempre que los padres tengan que ocurrir en los hechos. Es decir, si los padres están fuera del centro escolar y no tienen nada que ver con los hechos, no responderán. Pero si los padres tienen algo que ver con el suceso dañoso, responderán también los padres. En estos casos respondería el alumno y los padres. Si el alumno es menor de edad, existe un artículo que es un logro de vuestro sector, del sector de la enseñanza, por unas publicaciones que llevaste a cabo en el año 1991, que provocó que se reformasen las legislaciones en relación a la responsabilidad del profesor. Antes de esta reforma de 1991 respondía el profesor o el maestro que tenía a su cuidado el menor. A raíz de esta reforma, en el año 1991, el artículo 1903 del Código Civil, en su párrafo quinto, pasó a tener la siguiente redacción. Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior, se está refiriendo a centro de enseñanza privado, las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares o complementarias. La responsabilidad cesará para el caso de que se demuestre que se actuó como un buen padre de familia. Es decir, que la responsabilidad ya no se va a exigir a vosotros cuando los daños se causan por un alumno menor de edad que esté bajo vuestra custodia, sino que se va a exigir del centro de enseñanza. Estoy hablando siempre de hechos no delictuales. Estoy hablando siempre de hechos que no son considerados como delitos o falta. Os puedo poner un ejemplo un poco controvertido en el que en un colegio se organiza por la Asociación de Padres de Alumnos una actividad el último día del curso, una fiesta en la que existe una convivencia de padres, alumnos y profesores. Los alumnos no han salido del colegio, terminan su hora lectiva, inmediatamente pasan al patio donde están sus padres esperando para realizar unas actividades de fiesta festiva y lúdicas. Los actos habían sido organizados por la Asociación de Padres, pero controlados por el centro de enseñanza. En estos casos tienen como actividad soltar un globo aerostático con tan mala suerte de que al encender el globo se prende una garrafa de alcohol que está en las inmediaciones y una niña que está junto a sus padres padece quemaduras graves. Los padres demandaron al colegio, demandaron a la Asociación de Padres y el Tribunal Supremo considera que es responsabilidad del colegio, porque los padres no tenían todavía la custodia de los niños. Los niños estaban en una prolongación de su jornada escolar, no habían salido del centro, no habían trasladado la custodia del centro a los padres y quien tenía el control de los alumnos era el colegio. Lo que pasa es que al estar los padres al lado sí tienen su control también del niño y en estos casos aminoró la responsabilidad del colegio por también entender que existía también culpa y vigilancia por parte de los padres. Pero no existió o no eximió de responsabilidad al colegio. Luego estamos hablando de un supuesto en el que los niños estaban bajo la vigilancia del profesor pese a que estaban sus padres. Es la sentencia del 29 de diciembre de 1998. ¿Qué ocurre cuando a un padre cuando el centro de enseñanza privado se hace responsable de los daños causados por los alumnos menores? Porque tiene la facultad de acudir y repetir contra el profesor a tenor de lo dispuesto en el artículo 1904, que dice que cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir desde los profesores las cantidades satisfechas si hubieran incurrido en dolo, culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fueran causadas. Es decir, que los alumnos, los padres de los alumnos o el que se sientan agraviados no se va a dirigir contra el profesor, se va a dirigir contra el centro de enseñanza. Pero el centro de enseñanza, a su vez, va a poder ir contra el profesor en el caso de que éste haya actuado con culpa o negligencia grave o haya actuado con dolo. Ya aquí va antes que se entiende por culpa o negligencia y que se entiende por dolo. ¿En qué casos entendéis vosotros que podía responder el profesor? ¿Cuándo se entiende que hay culpa grave por parte del profesor o dolo? Pues será, como he dicho anteriormente, en cada caso concreto en los que los tribunales, teniendo en cuenta si se debió permitir la actividad o no se debió permitir la actividad, si era necesaria vigilancia especial, si existía una atención necesaria, si había motivo para prever el suceso dañoso. E incluso tiene en cuenta la atención que se presta por parte del centro o del profesor una vez que se ha producido el daño. Es decir, si una vez que se ha constatado el daño, el profesor ha actuado correctamente para paliarlo de manera. Os puedo poner como ejemplo un supuesto en el que los tribunales condenan a una profesora que una vez que tiene constancia de que a un alumno en el recreo le han dado un balonazo, que no sabe ni con qué tipo de balón ha sido ni qué importancia ha tenido, una vez que regresa del recreo, ya está en su hora lectiva, en su clase, el alumno se empieza a sentir mal, empieza a tener dolores de cabeza, lo lleva simplemente al baño, le alivia el dolor con un poco de agua y lo deja en la recepción del colegio a la espera de que cuando llegue el final de las horas lectivas, la madre venga a recogerlo sin preocuparse de hacer nada más. La madre viene a recogerlo, lo lleva a un centro hospitalario porque el niño empeora y el niño fallece como consecuencia de un traumatismo encefálico. En
caso, el Tribunal Supremo condena al centro y considera que existe una responsabilidad de la profesora por una actuación superficial e incorrecta, sin haberse encargado de que se le prestara atención médica al menor de forma inmediata, limitándose a dejarlo a la recepción del colegio. Era simplemente de la ley, es decir, que la responsabilidad no solamente está relacionada con el suceso dañoso, sino con todos los acontecimientos posteriores a los sucesos. Otro ejemplo de vigilancia o de responsabilidad por parte del centro y de los profesores, un supuesto de una excursión que se organiza por un centro escolar con niños de 3 a 5 años en las inmediaciones del colegio, una ruta que ya se había hecho en otro año anterior, en la que con 57 niños de 3 a 5 años solamente vigilan 3 profesores. En el trayecto los niños se despistan, son de 4 años y una de ellas cae a un pozo. De manera que los profesores no tienen constancia ni siquiera de que la niña se ha extraviado, ni siquiera se ha caído del pozo y solamente tienen noticia de ello porque la otra niña acude a decirse. El Tribunal Supremo en este caso considera que existe responsabilidad del centro y en este caso de los profesores por falta de vigilancia, pues aunque la ruta ya era conocida por ellas, el número de alumnos era excesivo, la edad era muy preocupante, es decir, una edad de niños pequeños. Y no se puede sacar la falta de medios porque los profesores aceptaron la ruta sin pedir que fueran más profesores. Por el hecho de que ni siquiera, además son responsables por el hecho de que ni siquiera vieron la caída del pozo, lo que denota que no estuvieron atentos todo el trayecto en que los niños estuvieron bajo su custodia. Y por tanto no tenían controlado todo. La sentencia del 19 de junio de 2008. Esto, como he dicho, para los hechos no delictivos. La responsabilidad del profesor por sus actos, la responsabilidad del profesor por los actos de los alumnos mayores y menores de edad. En el caso de que los hechos sean delictivos, es decir, que exista el delito, si el profesor es el causante del delito, responde él como cualquier persona, responde penalmente y civilmente dentro del mismo procedimiento. Si los alumnos son menores de edad, en estos casos responde el profesor también, si el hecho delictivo lo causa el alumno menor de edad, en estos casos la responsabilidad es del centro docente, no del profesor, porque así lo dice el artículo 22 del Código Penal, que dice que la responsabilidad subsidiaria de las personas o entidades titulares de un centro docente de enseñanza por los delitos o faltas en que hubieran incurrido los alumnos del mismo menores de 18 años durante los periodos en que los alumnos estén bajo el control vigilante del profesorado del centro de seguridad de las actividades escolares. Si los alumnos son mayores de edad, la responsabilidad del alumno, porque responden penalmente mayor de edad, existiría la responsabilidad también subsidiaria de los padres. Esto en cuanto a los centros de enseñanza privada. Me he planteado si existiría algún tipo de variación en cuanto a lo que he puesto en relación a los centros concertados. Si por el hecho de que un centro se ha concertado cambia la responsabilidad del profesor con respecto a la que tiene un centro privado. La conclusión a la que he llegado, leyendo libros y la doctrina, es que la mayoría de las personas, de los autores, se inclinan por considerar que el hecho de que un centro se ha concertado no convierte al colegio en un colegio público, sino que tiene una subvención que ayuda a su sustento y por tanto la responsabilidad de los profesores de los centros concertados es la misma que la de los profesores de centros de enseñanza privada. Ya pasando a la responsabilidad de los centros de enseñanza pública, también existe un gran logro por parte del sector de la enseñanza y todo esto también está motivado por la Constitución española en el artículo 106. En estos casos, la generalidad de los casos va a responder la administración, por lo que se llama la responsabilidad patrimonial, el funcionamiento normal o anormal. Voy a distinguir si el hecho delictivo responde penalmente el profesor, si el hecho lo ha causado el profesor, pero existe la responsabilidad subsidiaria de la administración, de manera que responderá, en caso de que el profesor no tenga patrimonio para responder penalmente de los hechos dañosos, responderá subsidiariamente la administración. Si el hecho no es delictivo, en estos casos la responsabilidad hay que exigírsela siempre a la administración, no al funcionario. Así lo dice el artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 30/92, que dicen que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado o por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo que la causa de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Estamos hablando de una responsabilidad que es casi objetiva, es decir, la responsabilidad patrimonial de la administración se produce tanto en el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre y cuando la víctima no tenga el deber jurídico de soportar ese daño. ¿Qué ocurre en estos casos? Que los ciudadanos que padecen una lesión provocada por un profesor o por un alumno que esté bajo la custodia de un profesor en un centro de enseñanza pública no puede dirigirse al profesor para exigirle la responsabilidad civil si es un hecho no delictivo y tiene que pedirse a la administración. Lo que pasa es que la administración puede después dirigirse al funcionario para exigirle la devolución de las cantidades que haya pagado siempre y cuando, como dice el artículo 142 de la ley 145.2 de la Ley
indemnización correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, culpa o negligencias graves, pero la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establece. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de la administración y su relación con la producción de derechos humanos. Esto significa, por tanto, que en un caso de una administración pública hay que dirigirse contra la administración, pero después la administración, si concurren estas circunstancias de dolo, culpa o negligencia grave, va a tener que exigir de oficio del profesor que le devuelva las cantidades que ya ha pagado. Por tanto, tenéis que tener claro que en un centro de enseñanza privada la responsabilidad civil, si el hecho es causado por el profesor, es vuestra; si el hecho es causado por un alumno mayor de edad, es del alumno; si el hecho es causado por un alumno menor de edad, es del centro de enseñanza. Y si el centro de enseñanza es público, la responsabilidad civil es de la administración, que después podrá repetir contra vosotros. Si se comete un delito por parte de un funcionario, la responsabilidad civil es del funcionario y subsidiaria de la administración. He querido hacer un breve inciso en cuanto a los tribunales ante los cuales respondéis. He visto que existe cierta preocupación por parte de los sectores de enseñanza en cuanto a qué tribunales son los que tienen que acudir cuando son denunciados o demandados. Hubo una reforma y se ha tratado de establecer una reforma, después diré que no ha sido muy práctica, que determina que cuando los centros de enseñanza son públicos, la responsabilidad civil no se le puede exigir al profesor individualmente o aisladamente. Hay que demandársela a la administración ante los tribunales contenciosos. De manera que lo que quiere la ley es que a vosotros no os llegue un padre o un alumno a un tribunal civil a pedir responsabilidad ni prejuicio a los que seáis funcionarios, sino que haya que demandárselo a la administración en los tribunales contenciosos. Si fuera responsabilidad penal del profesor, tampoco se os puede exigir que respondáis civilmente ante un tribunal penal, sino que también tienen que llevarlos junto con la administración a los tribunales contenciosos. Lo que pasa es que la práctica no está siempre siendo así, porque he visto sentencias que dicen que cuando un profesor causa un daño, por ejemplo, que excede de lo que se considera servicio público, responde civilmente ante los tribunales civiles. Pero lo que quiere el legislador es que a vosotros no se os lleve a un tribunal civil, sino que se os lleve a un tribunal contencioso junto con la administración, para que no estéis solos y sea la administración lo que de alguna manera os ampare. Y por último, para terminar, me pidieron que hablase un poco del tema de la autoridad, algo que está muy en boga ahora, si tenéis la consideración o no tenéis la consideración de autoridad, y intentar un poco de enfocarlo también con el tema de la responsabilidad civil. El concepto de autoridad está pensado, el proyecto de ley que se ha tratado de establecer, está pensado para favorecerlo de alguna manera y para que toda agresión, toda agresión, sea física o moral, que sufráis en el desempeño de vuestras funciones, sea considerado como un delito o como una falta de atentado contra la autoridad. Lo que ocurre es que, según he leído, el proyecto no ha prosperado. El día 3 de diciembre, el Pleno del Congreso de Diputados no ha considerado necesario modificar el Código Penal para que vosotros tengáis la consideración de autoridad. La justificación que se ha dado es que existen instrucciones de la Fiscalía General del Estado que ya tienen dicho los fiscales que cuando se agreda a un profesor, la calificación, cuando tengan que acusar a la persona que ha causado ese daño, acusen por un delito o por una